Bendiciones, Dios les bendiga, Dios los guarde. Bienvenidos a nuestra casa otra vez, una vez más, compartiendo lo que es la teología de la adoración. El día de hoy estará con nosotros un gran amigo, Natán Abdala, un ministro de la adoración. Ya hemos estado dialogando diferentes tipos de temas en lo que es la teología de la adoración. Estuvimos hablando de lo que es el significado de la adoración en el ámbito hebreo y griego, que es inclinarse, postrarse, besar. Entonces, y después estuvimos hablando que la adoración es algo que se empieza en lo privado, luego yo lo puedo compartir con mi familia, para luego con mi familia ir a adorar en lo colectivo. También estuvimos hablando de lo que la adoración es, que es por la Biblia, lo que dice su palabra, sus escrituras, que muchas veces nosotros cantamos sin poder entender lo que estamos cantando, pero tiene que estar basado en la palabra del Señor. Entonces, después de eso estuvo con nosotros un gran amigo y doctor de lo que es la psicología, estuvo hablando de lo que es la neurociencia de la adoración. Entonces estuvimos dialogando de ese tema, un tema interesantísimo, donde Dios nos habló de diferentes formas, de la forma en como Dios nos creó, también hace la manera en que nosotros actuemos. Y como Dios nos creó para adorar, ya nuestro cuerpo y nuestro cerebro reacciona de esa forma porque fue creado de esa manera. Entonces estuvimos hablando de ese tema. Entonces el día de hoy, que ya es la conclusión, que si es la conclusión no significa que ya terminamos con estos videos, sino vamos a seguir teniendo otros tipos de videos, pero terminamos con la conclusión de lo que es la teología de la adoración. Hoy estaremos hablando ya lo profundo, lo que es el ámbito musical, el ámbito ya un poco más profundo de la teología de la adoración, con el gran amigo Natán Abdala, que va a estar con nosotros en unos minutos. También quiero informarles que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, a Ezequiel Olivo, Mayra Olivo, que es mi esposa. Síganos por nuestras páginas de YouTube. Suscríbase a nuestras páginas de YouTube y denle a la campanita para que puedan ver todos los videos que ponemos ahí en nuestra página de YouTube, nuestro canal de YouTube, que es Ezequiel y Mayra Olivo, también como Ministerio Nations. Y también síganos en Instagram. Mi Instagram es Ezequiel_Minister, donde puede ver cada uno de nuestros videos, cada una de nuestras informaciones que nosotros hacemos constantemente. En estos momentos estamos planificando más videos, más ideas. Esto no va a ser algo que queremos que solo se quede los sábados. Como dije también una vez, no se trata de cuántos likes, cuántas personas podemos tener, cuántos seguidores podemos tener, sino va más allá de eso, va más allá de lo que, de esa información. Eh, entonces, queremos que nos compartan nuestros videos, que nos sigan. Queremos que esto llegue a los lugares más remotos. Creemos que la palabra es para que llegue a cada una de las personas que lo necesitan, no solamente a los cristianos, sino a aquellos que no son cristianos, aquellos que se han apartado. El Señor puso en mi corazón hace poquito una palabra que quiero compartir pronto. No la estaré compartiendo el día de hoy, pero quiero que ustedes estén pendientes de esa palabra. Estaremos comenzando pronto también una programación en los días de la semana, que estaremos hablando de lo que es mi recámara con Jesús. En ese tiempo de mi recámara con Jesús vamos a estar estudiando las escrituras en sus profundidades, estaremos orando por las necesidades. Queremos que la iglesia esté más fuerte que nunca. Sabemos que en diferentes lugares las iglesias están cerradas, están teniendo muchos problemas, muchas dificultades, el gobierno se los está impidiendo, como lo que estamos hablando en California, en Puerto Rico. Creen que las iglesias son los epicentros más de la pandemia. Y están cerrando muchas iglesias, pero la iglesia no se define por las cuatro paredes, la iglesia se define en lo que somos tú y yo. Somos tú y yo, somos la iglesia. Así que en este tiempo que tenemos de coinonía, de compartir, queremos que usted sea más fuerte espiritualmente, sea más fuerte eh,
en su vida espiritual en estos momentos de dificultad que estamos teniendo. Así que pronto estaremos dando esa información de lo que es mi recámara con Jesús. También estamos en el proceso trabajando lo que es Mujeres que Edifican con mi esposa. Estaremos trabajando también esas series en la semana. Así que síganos, síganos. Esto no es algo que es solamente los sábados. No se olviden de nosotros, manténganos también en sus oraciones. Pero queremos ir comenzando lo que es, ¿verdad? Los temas los días sábados. El día de las semanas también va a tener varios servicios como en mi recámara con Jesús y las mujeres que edifican. Yo sé que va a ser un tiempo de mucha bendición y para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Así que síganos, sigan nuestras páginas de, vuelvo otra vez, sigan nuestras páginas de YouTube y nos suscríbanse, denle a la campanita ahí, denle esa campanita y pongan, oh, todos, que todos los videos ustedes, tan pronto nosotros pongamos un video, usted lo recibe y lo comparte en todas sus redes sociales, lo comparta a sus seres queridos, que este mensaje llegue hasta los rincones, que llegue hasta Puerto Rico, hasta Colombia, hasta Argentina, hasta Ecuador, hasta Cuba. Queremos que este mensaje llegue a cada persona que lo necesita. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo en que todavía Dios hace grandes cosas. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios todavía sana. Yo creo que Dios todavía liberta. Y es a través de esta adoración, como hablábamos hace poquito, ¿verdad? La adoración no es solamente cuando yo me siento que pues estoy bien, puedo adorar. No, es en el momento de la aflicción, es en el momento del dolor, que cuando yo adoro, yo digo que es donde ahí se forma la mejor adoración. En el momento del dolor, en el momento que yo digo, pero es que no lo siento. Por eso es que el David decía en el Salmo, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Y a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, a veces nos olvidamos el lugar en donde estamos en estos momentos y se nos olvida y decimos, no, pues por esta situación, pues no quiero adorar, pero se te olvidó que de la otra Dios te salvó, de la otra Dios te liberó. Así que adoremos, adoremos al Dios vivo, es un Dios vivo, él no es el mismo, Él es un Dios vivo. Así que volvemos a lo mismo, estamos terminando ya la conclusión de lo que es la teología y la adoración y estamos contentos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas con nosotros. Eh, y qué bueno que se sigan conectando con nosotros. Y entonces terminaremos el día de hoy lo que es la teología y la adoración. Si tienen alguna pregunta, escríbanos por nuestro Messenger, ¿verdad? Por mensajes privados a mí o a mi esposa. Si tienen una petición en particular que queremos que quiere que usted y yo oremos, únanse también, mándenos un mensaje en privado. Nosotros nos tomamos el tiempo de orar por sus necesidades. Yo sé que muchas veces digan, oren por mí y no oran por ustedes, pero nosotros sí tomamos el tiempo por escuchar su necesidad y sentarnos a orar como familia, ¿verdad? Adorar como familia. Así que estamos contentos de lo que Dios va a seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias. En este tiempo, yo siempre dije que este tiempo de pandemia es donde Dios quiere comenzar un avivamiento. Sabemos que los tiempos no son fáciles, sabemos que los momentos son duros, pero Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere comenzar un avivamiento. Mándenos en privado un mensaje si quiere que oremos. He escuchado muchos mensajes donde están mandando a la iglesia de Dios que se prepare por lo que puede estar sucediendo. Y he escuchado muchos de estos mensajes y definitivamente tenemos que prepararnos porque no sabemos lo que va a pasar o el porvenir, pero sí sabemos que Dios tiene el control. Sabemos que Dios sostiene el mundo en sus manos. Hay una canción que me encantaba que decía que Dios sostiene el mundo en sus manos, de Israel Houghton. Y Dios no nos desampara, no nos deja. Definitivamente hay que prepararnos. Yo no estoy diciendo que no se preparen. Y definitivamente hay que buscar más de Dios en estos momentos de dificultad. Pero sabemos que Dios tiene el control de sus hijos. O sea, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar, Él nos va a sostener. Así que estamos contentos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aquí está conmigo mi amigo Natán Abdala, ministro de la adoración. Ahí está. Como Bendiciones. Dios te bendiga, Ezequiel. Yo estaba en verdad esperando, yo creo que la invitación, y parece que era que yo que tenía que enviarte la invitación. Ah,
Ay, discúlpame. No, no te preocupes. Entonces, qué bueno que estés aquí con nosotros, Natán, desde Kentucky estás, ¿verdad? Sí, escucho un delay me estoy escuchando a mí ahora. ¿Te escuchas todavía doble? Estoy escuchando como que el... Ok, vamos a ver si esto se arregló. Ok, Estamos en vivo y a todo color. eso es así. Pero bueno, vamos a ver si podemos seguir así. Este, bueno, tengo un delay como de casi de tres segundos, bien feo. No sé si tú lo puedes escuchar o no, No, pero yo no escucho está... ningún delay. Acá yo estoy bien. Ok. ¿Será que porque tengo... ¿Habría alguna forma, Ezequiel, de yo poder volver a entrar, quizás, si eso haga algo, ¿no? Yo creo que si se cae tendremos que volver otra vez a empezar porque no me deja Ok. volverte a invitar. Déjame sacar entonces esto, a ver si esto ayuda. ¿Se escucha todavía doble? Ay, No te escucho, ahora sí no te escucho. No. Músico al fin, ¿no? Que nos molesta cualquier ruido que está fuera de lugar. sí, sí. Yo sé lo que es eso. Ezequiel, ¿me puedes escuchar ahora? Sí, te escucho bien. Ok. Es que tengo un feedback tan feo que yo sé que no me va a dejar, no me va a dejar Ahí se fue nuestro amigo Natán. A ver si volvemos otra vez a invitarlo. No answer live video guest. Ok. Pero qué bueno que seguimos aquí. Estamos esperando. Tuvo un pequeño problema de tecnología. Estamos en vivo y a todo color, como yo digo. Así que, qué bueno que están aquí. Estamos hablando, como ya les dije, de diferentes tipos de lo que es la teología y la adoración. Y le estaba diciendo de lo que estamos viviendo un momento de incertidumbre, pero sabemos que Dios sostiene el mundo en sus manos. Eh, quiero animar a la iglesia a que oremos, que busquemos su presencia. No, no la busquemos solamente en estos momentos así lindos o pues estoy bien ahora pues. Entonces, eh, no me está permitiendo traer a Natán, no sé qué está pasando. Ahorita sí me funcionó. Disculpen, estamos en vivo y a todo color. Eh, como la televisión. Y estamos disfrutando este tiempo que tenemos de conocer más de su palabra. Como les iba diciendo, tenemos que orar, tenemos que buscar más de su presencia. Es fácil buscar su presencia cuando todo está lindo, cuando todo está bien, cuando todo está hermoso. Es fácil cuando la vida nos va bien, cuando la vida no nos tira golpes, cuando estamos totalmente sanos,
estamos financieramente bien, no nos hace falta nada, estamos tranquilos y entonces se nos olvida orar, entonces se nos olvida buscar su presencia, se nos olvida meternos en su presencia y, y a veces buscamos su presencia pero no permanecemos en su presencia. Y es algo que el Señor hablaba a mi corazón y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. No busquemos su presencia, sino permanezcamos en su presencia. Hay una gran diferencia en buscar su presencia y permanecer en ella. Tenemos que permanecer en la presencia del Señor. Es ahí donde encontramos libertad, es ahí donde encontramos sanidad, es ahí donde encontramos el perdón del Señor. Y aquí ya volviendo a conectar. Natán, ¿Me escuchas? sí, Ah, perfecto, te escucho ahora sí bien. qué bueno, ahora sí. ¿Nos puedes contar Wow. un poquitito de tu vida, Natán? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Tu trasfondo quizá musical también? ¿O de adoración? Sí, Ezequiel, primero que todo, gracias por invitarme, mi hermano, y es Claro una que bendición sí. estar aquí con todos ustedes, los que están viendo ahora, los que vayan a ver después, ¿verdad? Muchas bendiciones. Este, yo nazco en una familia misionera en Ecuador. De hecho, mis padres son colombianos, así que mi nacionalidad es como que han sido en muchos lados. Me crío, ¿verdad?, en varios países de Sudamérica, en Paraguay, en Colombia. Visito muchos países ahí del Cono Sur. A eso de mis 16 años nos mudamos a Puerto Rico. Mi papá comienza a pastorear una iglesia ahí. Y ahí comienzo a hacer prácticamente mi vida, ¿verdad? Como comienzo a estudiar, hice mi bachillerato en bajo eléctrico, ahí en la Interamericana, allá en San Juan. Fue un tiempo muy, muy chévere. Me caso en el 2007 y para la gloria del Señor voy para este diciembre, tendríamos 13 años de casados, Wow, ¿verdad? qué bien. Y, y Dios ha sido muy bueno, demasiado bueno. Tengo 3 hijos, ya estoy como que estoy metiendo otras cosas ya, pero de Puerto No, Rico salgo a Tennessee. El Señor me abre una puerta para estudiar mi maestría en Church Music, en música y adoración ahí en Lee University, el cual empiezo en el 2013 y acabo en el 2016. De ahí se abre una puerta para mí ser el pastor de adoración en una iglesia en Phoenix, wow. eh, una iglesia donde aprendí mucho, mucho y estuvimos 3 años ahí. Fue una excelente bendición lo que el Señor sigue haciendo en esa iglesia y aprendí muchísimo. Um, de ahí salimos para Louisville, Kentucky, pues el Señor me estaba inquietando a seguir a seguir mis estudios, ¿verdad? Y entonces es donde empiezo mi doctorado en worship, en adoración, Wow. aquí en Southern Baptist Theological Seminary, aquí en un seminario en Louisville. Y para la gloria del Señor, ya llevo un año, ¿verdad? En este doctorado y no ha sido fácil. Es otro tipo de, ¿verdad? De estudio, pero Dios ha sido bueno y seguimos aprendiendo para darle lo mejor al Señor y para extender su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Amén. Así que soy Ya pronto músico, te puedo decir doctor. vamos a darle unos cuantos años más, pero el título, ¿verdad? No hace a nadie, Eso es así. pero, pero sí te entiendo. Um, la música es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi vida, gracias al Señor en mis manos, ¿verdad?
También produzco música, estoy siempre en el ambiente de producción, de recording, de grabación, y ahí estamos, trabajando para el Señor. Qué bueno saber eso. So, lleva muchos años en lo que entonces, en cierta manera, en lo que es el ámbito musical. Así es. ¿Qué me puede hablar entonces de ese ámbito? O sea, ¿qué es lo que es qué es la música? Porque a veces hablamos mucho de la adoración y ahora, pues entonces ya entrando de fondo, ¿verdad? En este tema que vamos a dialogar hoy. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es la adoración en cierta manera musical? Porque la adoración es mucho más allá, como hemos hablado, ¿verdad? Con otras personas he hablado por varias semanas, que no es solamente en el ámbito musical, sino va mucho más allá. Pero ¿qué es la adoración Claro. entonces musical? La adoración musical. Yo quisiera, Ezequiel, si me permite, yo quisiera empezar primero, y puedo responderte eso, pero si me permite, quisiera empezar con lo que es la teología de la adoración. Claro, Y definitivo. entonces mudarme un poquito entonces a lo que es la música y cómo la música Ujú. afecta a nuestra adoración, Ok, ¿verdad? claro. Este, sí, ¿verdad? Sí, No, si no hay me problema. permites. Eh, lo primero que debemos entender, lo primero que debemos entender y reconocer es que la adoración proviene y fluye de la persona de Dios, Mm, ¿verdad? La adoración empieza por considerar quién es Dios y no reflexiona en nosotros. ujú, Empieza por Dios. Eso es número uno. La adoración basada y cimentada en Dios reconoce que es Dios quien la inicia también. mm, Es Dios, nosotros no nos inventamos adorar. yeah, Nosotros no dijimos, ok, vamos a poner esto aquí, 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 y de esta forma vamos a adorar. Todo el mundo adora. Yo sé que ujú, quizás han tocado este tema ya. Adoración también es una invitación que proviene de Dios. Y Jesús dijo, ¿verdad? Es Dios el que busca adoradores. mm, Nosotros no buscamos, o nuevamente no nos inventamos la adoración, es el Señor que hace esto. Y número tres, esta es una de mis favoritas, es la adoración cimentada en Dios, es eterna. mm, La adoración eterna se refiere a que antes de la fundación del mundo, la adoración existía ya. mm. Adoración existe ahora y existirá por siempre. Amén. La adoración es algo que siempre va a ocurrir, estemos nosotros o no. Dios va a Ujú, ser siempre digno de adoración. sí, señor. Así que déjame entonces entrar un poquito ya con esas tres bases, déjame ir entrando un poquito más entonces en lo que es la adoración teológica. Creo que la mayoría sabe que la palabra adoración, ¿verdad? Y vi algunos de los videos anteriores y están tocando acerca de lo que es la adoración y vi que, ¿verdad? Proskineo y vieron un par de palabras Ujú, que refieren, ¿verdad? A esto. Pues sugiere, casi siempre se puede resumir a rendir homenaje ujú, a algo o a alguien, ¿verdad? Que merece la alabanza y que es digno de estas alabanzas. Si traemos esta misma definición a nuestro contexto de iglesia, es válido pensar entonces que Dios merece nuestra alabanza. Y es mm, así, ¿verdad? Salmos 96 proclama esto, pero no creo que esta definición pueda explorar o exponer en su totalidad lo que las escrituras quieren enseñar acerca de la adoración. Este, ¿Por qué? Quizá la gente, ¿verdad?, se pueda preguntar, una definición así, sin base bíblica, deja libre evaluación de qué tan digno es Dios. mm, También puede uno estar equivocado en cómo correctamente adorar a Dios. Déjame recapitular esto entonces. Sí, la adoración es, ¿verdad?, traer y dar adoración, praises, alabanzas a Dios. mm, Pero entonces, ¿qué tan digno es ese Dios que yo tengo que adorar? mm. ¿Cómo yo sé cuán digno o cuán santo es ese Dios? Oh, wow. Y también muy importante, ¿cómo yo me voy a acercar a este Dios? ¿Cómo yo voy a pretender de que lo que yo haga sea aceptable a Dios? Ujú, Estas son cosas que hay que pensar antes de venir y adorar a Dios. yeah, ¿Ok? Y todos, ¿verdad? La mayoría quizá de la gente que vaya a ver esto tiene un precepto ya hecho de cómo yo adoro a Dios. mm, Pero
tiene que ser basado en la Biblia, y vamos a ver un poquito más de eso entonces. De hecho, vemos en el Antiguo Testamento en varias ocasiones Dios no acepta la adoración de muchas personas. Tenemos a Caín, ¿verdad? Tenemos a Aarón y el becerro de oro, cuando el pueblo de Israel dijo, ok, este hombre Moisés nos sacó de Egipto, pero ¿para qué? Lleva todo ese tiempo en la montaña, yo creo que se habrá muerto. Aarón, vamos a hacer este becerro. Fíjate que las leyes no estaban todavía ahí, pero esa intuición de adorar sí estaba todavía, o sea, sí estaba como quiera. Y muchos estudiosos han dicho que en verdad lo que ellos pretendían hacer con el becerro era formar a Dios dentro de ese becerro. Porque ellos tenían una idea de lo que era Dios. Oh, wow. Pero no lo conocían y no sabían cómo adorarlo, por eso es que el gran error de hacer ese becerro, ¿verdad? Los hijos de Aarón, cuando quisieron poner un incienso que no era, Dios los consume en fuego. Bien triste, pero... Y hay uno en detalle que quiero ver. Quiero ver un detalle que es, y está en 2 de Samuel 6. Y Ezequiel, si me permite, aquí quiero leer para que la gente pueda tener en contexto lo que esto significa. Sí, no, ¿Okay? Así que pusieron el arca de Dios, esto es 2 de Samuel 6, pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y lo retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca, David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Un cultazo, había un culto ahí. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? David se encontró en una situación que dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Yo estoy tratando de hacer algo bueno y se muere este señor por causa de yo llevar, él quería llevar el arca a Jerusalén, ¿verdad? Se muere este hombre. Por tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Como quiera, Dios sigue siendo bueno. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed y a todo lo que tienen a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. Ok, Ezequiel, lo que quiero mostrar aquí es 2 cosas. Hay 2 cultos ocurriendo aquí. Los 2 tienen música, los 2 tienen adoración, los 2 tienen danza. Pero en el primer culto, ¿verdad? Vamos a llamarle culto, son procesiones en verdad que estaba ocurriendo. Algo inexplicable pasó. Bueno, no tan explicable porque Dios había dado directrices. ¿Qué podemos entender aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Este hombre toca el arca de Dios. Él no se supone que quisiera eso, pero en nuestra razón humana uno dice, pero Dios mío, Dios, ¿cómo vas a matar a una persona que está queriendo proteger lo que tú... Estaba haciendo las cosas que no se permiten. No estaba adorando a Dios como se supone. Primero que todo, ¿cuándo? Dime dónde en la Biblia dice que uno puede trasladar el arca con animales. En ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. ¿Por qué pusieron a bueyes a cargar esa arca? Los bueyes, dice la Biblia, acabamos de leer, se tropiezan. Ya estás comenzando a adorar al Señor de tu forma y como lo quieres hacer. Algo malo puede pasar. Y pasó.
Por esto usa entonces tocar. Y mira cómo es la Biblia a veces, que cuando no prestamos atención quizá a ciertos detalles, pero mira esto, Ezequiel, en el versículo 13 dice, cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos. Ah, espérate, aquí, ya este es el segundo culto. Aquí entonces vemos que están siguiendo las directrices de Dios de cómo llevar el arca. Ahora son 4 sacerdotes que así se supone que tuvieran una vara en los 2 anillos de cada lado del arca y lo cargaran. No fue así en la primera procesión. Por esto entonces David lleva el arca de una forma correcta y hay celebración. La primera, adoraste la forma como no era y hubo algo que pasó bien feo y alguien murió. Y es interesante porque quizás lo que trataban de hacerlo lo más rápido, you know? Porque la forma más rápida de poder llevar el arca era con los animales. You know? Y a veces en nuestra vida también queremos tener una adoración rápida, una adoración, vamos ahí lo más rápido que se puede y ya vamos, you know? Y a veces lo hacemos de la forma incorrecta, ¿verdad? Lo que es la adoración. Exacto. Sí, así mismo es. Pero yo creo que la profundidad de esto es el querer adorar a Dios de la forma como a mí se me dé la gana. Yes. No puede pasar. Yes. Dios va a decirte cómo tú tienes que adorarme a mí, ¿verdad? El Nuevo Testamento también nos muestra de cómo adorar a Dios. Esto implica a su vez que hay formas de adorar a Dios que no tendrían lugar en el corazón de un verdadero creyente. Por ejemplo, Hebreos 12 nos habla, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hay muchísimo aquí para hablar, pero lo que quiero sacar de esto es que el autor de Hebreos hace énfasis en cómo nuestra adoración debe ser. Esto solamente es un versículo, ¿verdad? Y es de un corazón agradecido. Cuando tú estás adorando a Dios y tu corazón está agradecido, ya no lo estás haciendo de la forma como se supone. Ya no estás siguiendo las directrices de Dios. Tienes que tener un corazón agradecido. Esto entonces nos llevará a una postura de humildad, que es como David nos habla en el Salmo 51, por ejemplo, de tener un corazón contrito y humillado. El tema de la adoración está íntimamente entrelazado con todas las ramas de la teología bíblica, como la creación, la teología del pecado, de los pactos, de la teología de la redención, el pueblo de Dios y el futuro esperanzador, ¿verdad? Así que no se puede ver la teología de adoración como un tema aislado y subjetivo que no toquen cada una de estas ramas. Porque entonces de la adoración nos va a dar esa relación correcta con el Padre y cómo agradarle en todo lo que hagamos. Usualmente nos gusta estudiar las actividades religiosas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y vemos como los sacrificios y las cosas que se tenía que poner el sacerdote y las 12 piedras que tenía. Y todo esto como que nos gusta y nos fascina, pero más allá de hacer esto, lo importante es tener en cuenta que todas estas directrices de adoración tienen una función teológica útil para la vida del creyente. Y perdóname que estoy leyendo aquí, pero en verdad pasé tiempo para tratar de sacar lo más esencial en el tiempo que tenemos, ¿verdad? No te preocupes. Y quiero hacer que esto pueda llegar. Por ejemplo, Ezequiel, quiero hablar un poco de la Pascua, ¿verdad? Y lo que en inglés se dice Passover. Verlo de un punto más teológico, ya que todos sabemos la historia de cómo Dios rescata a Israel de Egipto, y sabemos la historia, ¿verdad?, de las 10 plagas y cómo esto puede significar o cómo puede esto caber en nuestra adoración. Pues mira, al leer el capítulo 12 de Éxodo, donde tenemos la última plaga ahí, al leer este capítulo podemos observar que hay 3 partes importantes de lo que está aconteciendo aquí. Número 1, el sacrificio del cordero. Número 2, untar la sangre en los marcos de las puertas. Y el comer, número 3, el comer la carne del cordero. Esto está íntimamente relacionado con nuestra adoración. Y más allá, si da tiempo, quisiera dar la metanarrativa de lo que es la Biblia, desde Génesis hasta la Nueva Jerusalén, que todo culmina en adoración también. Pero mira,
Y verdad, si quieres interrumpirme, puedes hacerlo Sí, lógicamente, claro que tranquilo. sí. Número uno es la redención. La redención entonces va con el sacrificio del cordero. Era para que este animal tomara el lugar del primogénito israelita. Ahora, no solamente Dios iba por el primogénito egipcio, el primogénito israelita tenía que morir también. Mm, Lo único que lo salvó fue que el corderito estaba muriendo en el lugar del israelita. ujú. Y tenían revelación divina para que esto sucediera con Israel, Yes. ¿verdad? Este, Esto deja bien claro que el pueblo de Israel entonces estaba en pecado también. Mm, Y este pecado no iba a ser ignorado por Dios. Por eso el sacrificio del corderito. Es importante mencionar que todos estos en el momento actuaron como sacerdotes. Acuérdate que todavía no estamos en, la en lo que institucionalizó, institutionalized, lo que hizo Dios con, los sacerdotes, ¿verdad? yeah. No había todavía una orden sacerdotal, pero todas las personas, todos los israelitas actuaron como sacerdotes matando a este cordero. ¿Por Mm, qué esto es importante? Porque para estar en comunión y en santidad con Dios, tu, tu, tu estado tiene que ser de sacerdote. mm, Adán y Eva fueron los únicos que han podido experimentar esto. Y nosotros ahora en el Nuevo Testamento que somos llamados real sacerdocio, ¿verdad? ujú. Y estoy tocando temas que pueden verse como que no son directamente a la adoración, pero como mencioné antes, todo va en relación a lo que es la adoración. Sabemos que luego Dios, aquí lo tengo escrito, institucionaliza esto a través de Aarón y sus hijos. Como conclusión, entonces, vemos que la relación del cordero que tenía que estar inmaculado, este corderito no tenía que estar perfecto. Así que nuestro Señor Jesús lo fue y murió como cordero al matadero sin defecto y sin mancha. Redención, número uno. Número dos, purificación. El sacrificio del cordero hacía la expiación por nuestros pecados. Pero la sangre del cordero que fue puesta en las puertas sirve como purificador Yes. de ese pecado. Ujú. Purificador. Vemos cómo entonces la redención de parte de este sacrificio nos ponía en paz con Dios. ¿Okay? Pero la mancha y el mal sabor del pecado tiende a siempre acusar y recordar que está Mm, sucio delante de Dios. yes. Lo único que puede sacar eso en ese momento fue la sangre del cordero, que si el ángel de la muerte no veía esa sangre, créeme que alguien iba a morir ahí, Ujú. ¿verdad? Así, sí. Pero para ser santo entonces, para ser santo delante del Señor, evitar estar limpio de todo pecado. Mm, yeah. La única forma hoy es por medio de la sangre de Jesús. En ese momento fue el cordero. Amen. Número tres, santificación, ¿verdad? Los israelitas, además de experimentar redención y purificación, ellos debían de también experimentar santificación para obtener un estado de santidad delante de Dios. Esto ocurría cuando comían del cordero sacrificado. Si bien vemos que comer el cordero simboliza volver a un estado de santidad delante de Dios, Ujú. en el Nuevo Testamento Jesús propone algo nuevo. Él es el cordero sacrificado, Yes. siendo su sangre lo único capaz de limpiar cualquier mancha, y Él entonces trayendo al creyente en un estado de santidad. Cuando recordando que con el pan y el vino nos hacemos santos delante y continuamos una vida de santidad delante del Señor. Así que la ordenanza de recordar al Señor por medio de la Santa Cena es algo sumamente importante para Ujú. nosotros, para recordar quién es Jesús y que va a volver nuevamente. Sí, Señor. Amen. Así que quiero mencionar entonces todo lo dicho anteriormente, va fuertemente ligado a la metanarrativa de la Biblia, lo que estaba Ujú. diciendo. Dios crea el mundo, crea al hombre al estado de pureza y realeza. El hombre peca, se separa de Dios, ya que el pecado interrumpe la relación perfecta del hombre y Dios. El hombre es despojado de su posición como sacerdote. Después de la Torre de Babel,
Dios decide adquirir un pueblo para él, escoge a Abraham y hace un pacto unilateral con él. Muchos años después, Dios libera a Israel de Egipto, instruye a Israel a seguir a Dios por medio de sus leyes y formas de adoración. Profetas mencionan al Mesías que ha de venir. Después de 400 años de silencio, nuestro Salvador nace, crece, muere, resucita y asciende al cielo. Todo esto, Ezequiel. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra relación como empezó en el jardín del Edén. Yes. Esa relación fue destruida. Todo lo que hemos visto, bueno, no hemos tocado eso todavía, pero lo que es el tabernáculo, el templo, todo esto son directrices de parte del Señor para poco a poco crear esa relación nuevamente que ha sido rota. Hasta que viene nuestro Señor y nos dice que nosotros somos el templo, ¿verdad? Que ahora nosotros, Dios habita en nosotros. Hasta el final, cuando entonces la Nueva Jerusalén va a ser como que un jardín de Edén, nuevamente, bueno, la Biblia habla sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, todo va a ser nuevo, y ahí es donde finalmente vamos a tener esa adoración plena delante de nuestro Señor. Yes. Así es, usualmente la adoración es definida como cómo respondemos delante de Dios. Pero dentro de este concepto es importante tener en cuenta de cómo Dios se hace partícipe en relación con la adoración que es considerada aceptable. O sea, primero, debemos de ir a la fuente de su revelación especial. ¿Qué es revelación especial? La revelación especial, entonces, podemos decir que es la palabra de Dios, ¿verdad? Versus la revelación general, que es lo que vemos afuera, la creación de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. No podemos crear formatos de adoración que vayan en contra de su palabra. Pero entonces, aquí nos encontramos con algo. ¿Qué versículos debemos de seguir para tener una narrativa concreta y fiel para una teología de adoración? Muchos dicen, ok, la teología de adoración, perfecto, tiene que ser bíblica. Ok, ¿qué más? Yo sé que tiene que estar en la Biblia, pero ¿a cómo llegamos ahí? ¿Qué versículo me vas a dar para yo decir que es quizás Colosenses 3:16, Romanos 12:1, el famoso Juan 4, que habla con la mujer samaritana, Hebreos 12 lo acabamos de leer, y estoy mencionando mucho Nuevo Testamento, pero tenemos también los Salmos. ¿Qué versículo vamos a tener para decir la teología de adoración tiene que estar basada en esto? Bueno, es interesante observar que aunque nuestra guía de adoración son las Escrituras, tiene que ser las Escrituras. Muchos puntos teológicos pueden chocar por causa de nuestra tradición, ¿verdad? Experiencias que han marcado a esta persona. Por esto, la gran importancia de estudiar diligentemente las Escrituras. Un ejemplo, Ezequiel. Salmos 96:9 dice, no lo tengo aquí, pero tengo algo resumido. El salmista exhorta a adorar a Dios en todo su santo esplendor. Hay libros acerca de esto, del esplendor santo de Dios. Entonces, para muchos esto requiere tener un edificio que refleje la majestad de Dios, ¿verdad? Las iglesias góticas, por ejemplo, en el siglo XIII, eran unos monumentos, tú ves que tienen como que las puntas siempre dirigiendo algo majestuoso. ¿Está esto mal? No está mal, no está mal. Es como lo están interpretando. También puede significar el adorar a Dios con todo el aspecto artístico digno de un rey. Tú no vas a tocar algo medio ahí, hablando musicalmente ahora. Tú vas a traer lo mejor que tú puedas a un rey, ¿verdad? A un presidente o a lo que sea. No hay nada malo en esto. Pero muchos de estos grupos, y podemos quizás mencionar nosotros los pentecostales, ¿verdad? Sugerimos algo distinto, ¿verdad? Vamos a sugerir algo distinto aquí. Para nosotros, este versículo puede significar que es adorar a Dios con humildad. No tienes que hacer las cosas. Dios lo que va a ver es tu corazón. Tranquilo, si estás desafinado cantando, pues no, déjame ver tu corazón, ¿verdad? Y se rigen por esto. Esto está mal,
no está mal, Yeah. ¿verdad? Entonces tenemos varios puntos que van a entrelazar y chocar al mismo tiempo a cómo yo voy a ver la adoración, Yeah. teológicamente hablando, versus la tuya. Por eso hay tantas denominaciones, Ezequiel. Mhm. Por eso hay tantas formas de ver. Esto entonces nos lleva, ya en un punto ahora más congregacional, a cómo tenemos que adorar. Mhm. Pues yo, ¿verdad? Traje aquí algunos puntos que tienen que unir una teología sana de adoración. Debemos entonces de empezar con un hilo que unifique la teología de la adoración. Número uno, la Trinidad. Si Mhm. tú no estás adorando a Dios, a un Dios trino, estás mal. Eso es correcto. Yeah. Definitivamente vas a estar Mhm. mal. Mhm. Número dos, voy rápido aquí. Cristo como eje de nuestra adoración. Mm. Jesús tiene que ser lo central de nuestra adoración. Número tres, Dios habla, su pueblo responde. Y esto lo vemos muchísimo en el Antiguo Testamento, como Dios, a través de su revelación, habla y entonces el pueblo respondía. Número cuatro, formas de cómo responder a Dios, ¿verdad? ¿Cómo nosotros entonces respondemos a cuando Dios habla? Los salmos son una excelente guía para unificar nuestras respuestas a Dios. Número cinco, lo que hacemos, la acción. Aquí nos vamos a shout to the Lord, griten Yeah. alabanzas al Señor, arrodíllate, alza las manos. Estos son acciones que son de adoración. Ezequiel, hay muchas cosas locas por ahí que llaman adoración y en verdad no lo son. Eso es En así. verdad no lo Mhm. son. Yeah. No lo son. Hay que ir a la Biblia, hay que ver qué está Mhm. ahí entonces, ¿verdad? Eso es correcto. Número 6, nuestro contexto. El contexto es muy importante. Mhm. Cuando tú vas, por ejemplo, si tú pones un montón de anglicanos en una iglesia pentecostal en Santo Domingo, créeme que no se van a sentir que están, no, van a sentir algo un poquito distinto. ¿Por qué? Porque el contexto es distinto. Yeah. Yo he tenido el gran privilegio de estar en distintos contextos. El mismo Puerto Rico, nosotros tocábamos plena cuando hacíamos la recolección de ofrenda. Mhm. Si yo hubiera hecho eso en la iglesia en Arizona, el pastor me hubiera dicho, Natán, ¿tú estás loco? ¿Qué está pasando aquí? Yeah. Está- no, porque estás cambiando el contexto. Tienes que Mhm. ver tu contexto para para ser eficiente en lo que estás haciendo Mhm. como líder también. Eso es como que otro tema, pero tiene que ver con Pero esto. está conectado. Sí. Tengo dos más nada más. Patrones de adoración, según el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento Mhm. acerca de esto? Y vamos a entrar un poquito en esto, ya mismo. Y el último son patrones en cuatro partes. Y esto viene de un libro de Constance Cherry, una profesora de adoración, que habla sobre la reunión, la palabra, la mesa de nuestro Señor. Mm. Y al ser despedidos en bendición y empoderados para vivir una vida de adoración. Así que todo esto, estas ocho parámetros, que son más en verdad, pero los traté de resumir, es un buen punto de comienzo Mhm. para tener una teología correcta de adoración. Yeah. Este, por último, segundo, fundamentalmente la Biblia enseña que Dios tiene que atraernos en relación a Él Mhm. antes de responder a Él en adoración. Yeah. En el Antiguo Testamento vemos que es Dios quien escoge y pacta con Israel. Mhm. Israel nos dijo, no, yo quiero que tú seas nuestro Dios. No, Dios dijo, ustedes van a ser mi pueblo, Mhm. Yes. ¿verdad? Este, el Nuevo Testamento vemos que la teología de adoración está conectada al nuevo pacto instruido por Dios, por Cristo, perdón. Podemos entonces deducir que los dos testamentos ven la adoración en cómo respondemos a la iniciativa de Dios en salvación y revelación, en la forma que solo Él propone. Eso Mm. es bien importante. Debemos de tener muy en cuenta que la adoración aceptable es únicamente posible por causa de Dios. Yes. En el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificio, esto es importantísimo entender, el sistema de sacrificio fue instruido por Dios para lidiar con el problema del pecado y mantener un pacto entre Dios y su pueblo. Mm.
en el Nuevo Testamento todo se concreta con la muerte de nuestro Señor Jesús, ya Ujú. que por causa de Cristo, nuestra relación con Dios ahora puede ser eterna. Yes, yeah. Por causa del Señor puede Amen. ser eterna. Mm. No sé si tengan algunos comentarios antes de entrar un poquito más de lleno a lo que es la teología de adoración en el Nuevo Testamento. No, realmente estamos, está excelente, sigue. Yo estoy Ok. tomando notas aquí, ¿verdad? De lo que, de esto, ¿verdad? Yo tengo mis notas, pero estoy añadiendo un poquitito más a esas notas ¿verdad? Que interesante, ¿no? Eh, Porque me encantó acerca de lo que dices, o sea, porque hace varias semanas estuvimos hablando de eso, de lo que es, cómo debe estar la adoración conectada a las palabras, a la escritura. Muchas veces no entendemos las escrituras y cantamos una canción que no conocemos si está totalmente conectada a lo que dice su palabra. Entonces, lo Ujú. importante que es escudriñar su palabra, escudriñar las escrituras y conocer realmente quién es Dios, que fue otra cosa que vimos, que realmente Aarón estaba adorando un becerro de la forma en que él veía que era cierta manera Dios, pero no era Ujú. realmente Dios y por eso a veces tenemos esa confusión y adoramos erróneamente porque creamos nuestro propio Dios que no es el Dios que realmente está en la palabra. Estás conectando lo que Sí. ya hemos hablado, que me agrada porque pues veo esa conexión que hay, ¿verdad?, en la palabra. Pero me gustaría un poquito hablar, un poquitito, si puedes, enfatizar lo que es lo del contexto. Me gustó mucho porque a veces no entendemos, más las personas que estamos aquí en los Estados Unidos, tenemos muchas conexiones de diferentes países, ¿verdad? Tenemos personas de diferentes Ujú. lugares conectados en un mismo lugar, pero se nos hace complicado el querer que sea de la forma que, vamos a decir, el pastor es de puertorriqueño y quiere que el servicio sea estilo puertorriqueño, pero no entendemos que hay otros contextos y otras culturas involucradas. Yo no puedo involucrar mi contexto y hacerlo como una obligación para los demás. ¿Cómo Ujú. uno puede trabajar en esa área y enfatizar un poquitito más en eso, lo que es el contexto? Bueno, ya ahí te estás metiendo en algo un poco más práctico, ¿verdad? Y es muy válido y hay que hablar más de esto. Yo leí hace poco un libro acerca de la diversidad de la adoración. Leí otro también acerca de cómo la cultura afecta a la adoración. Mm, Es imposible que la cultura no afecte a la adoración porque la cultura es algo que está, es como ujú, que es, ¿verdad? yeah, Entonces, al referirme más a lo que tú estás hablando, estos libros, por ejemplo, hablan de mucha gente a veces ve otros contextos más importantes que el nuestro. mm, Por ejemplo, para ir directamente al libro, este hombre es jamaiquino, hizo sus estudios en lo que te voy a hablar ahora, y es que cómo Jamaica, por ejemplo, ve la adoración de Europa elevada a la adoración que ellos dan. ¿A qué me refiero con adoración? Estoy hablando específicamente de su música, ujú, ¿verdad? Cuando todo, por ejemplo, era reggae, calipto y otro rama, creo que es otro estilo que ellos hacen. Ellos lo veían como que, eso no es muy santo que digamos, porque eso es de la cultura que está ocurriendo. Y él decía que la cultura tiene que estar dentro de nuestra adoración, mm, porque entonces vamos a estar pretendiendo adorar a Dios de una forma que no es tan como nosotros y estamos tratando de crear una cultura dentro de una cultura que no va a ser en verdad de mucho beneficio para las personas que están entrando a esa iglesia. mm, Entonces, a lo que tú estás diciendo, Ezequiel, creo que muchas cosas juegan un papel importante, ¿verdad? Primero que todo, la visión del pastor. ¿Cuál es la visión del pastor en cuestión a la música? Es muy importante que un pastor tenga una visión clara de qué es la adoración en su iglesia, en mm, su contexto, ¿verdad? Si el pastor no tiene esto muy claro, se va a ver afectado porque entonces no va a haber una meta a seguir, ¿verdad? ujú, Dicho eso, número dos, el que esté encargado de la música dentro de esta iglesia, donde hay muchas
quizás naciones representadas en esa iglesia, hay que sentarse y ver qué es lo que va a beneficiar a mi iglesia para adorar a Dios. Mm. Oye, eso puede, ¿y si es bachata? Si es bachata lo que va a conectar con la iglesia Yeah. para adorar al Señor. Por eso te hablé lo del principio, lo que conectaba a Jamaica era el Ujú. reggae, pero no lo permitían hacer porque lo veían como que no, son los himnos de Charles Wesley, eso Ujú. eso es lo santo, eso es lo que tiene que ser. No, ¿qué es lo que va a hacer que tu iglesia cante adoraciones al Señor? Mm. Ahora, si solamente es un capricho, si solamente es lo que el pastor quiere, pues entonces ahí es donde hay que tener cuidado y manejar las cosas con sabiduría, ¿verdad? Pero entonces el contexto, si tenemos puertorriqueños, pero tenemos también guatemaltecos, tenemos mexicanos y quieren un poquito de mariachi con cumbia y hay que ver, no es Mm. fácil, no te estoy diciendo que esa No, no, situación para nada. es fácil, pero por eso vuelvo entonces a lo que acabo de mencionar. Mm. ¿Qué cosas de ese hilo que estaba hablando es mi adoración trinitaria? Estamos Mm. hablando del Señor, de Jesús como el eje. Yeah. ¿Qué tipo de canciones estamos cantando que van a apoyar a mi iglesia a adorar y a tener una teología sana de adoración? Ujú. Y podemos meternos en los estilos, ¿verdad? En los Mm. estilos de adoración, y eso quizás es otra conversación, ¿verdad? Acerca de musicalmente, ¿por qué yo estoy tratando de hacer este estilo de adoración? ¿Por qué yo Yeah. siempre me voy con Bethel o con Hillsong? ¿Por qué? Cuando quizás mi iglesia me está gritando para hacer otra cosa, pero yo quiero simplemente seguir ese contexto que en verdad toca a mucha gente, pero no necesariamente tiene que tocar a mi contexto. Yeah. Wow. Yeah. Gracias por esa información, por esa explicación. Me gustó, Pepe. En cierta manera, es complicado, combinar de cierta manera todas las culturas, pero cultura y algo que yo siempre he dicho es generaciones también. Porque a veces tenemos muchas generaciones dentro de las iglesias, tenemos jóvenes, tenemos ancianos, tenemos de edad media, y se nos hace Sí, complicado, porque a veces a la persona mayor no le gusta la música contemporánea, la gente contemporánea no le gusta la música tradicional. Entonces hay que combinar, yo creo que hay que tratar de cierta manera combinar todo lo que es el contexto cultural y el contexto sí, generacional que hay en una iglesia para poder sí. adorar y poder involucrar a todos. Mira, y voy a decir esto con mucho respeto, Ezequiel, pero voy a decirlo. Me estabas hablando de algo y lo primero que se me vino a la mente es cuando hay ese tipo de problema. Usualmente, sí, respeto eso porque es válido. Hay distintos tipos de generación, pero siempre va a haber una persona, siempre va a haber una persona que no le va a importar qué tipo de música estén haciendo, Ujú. porque esa persona va a estar entregada en la adoración. No Ujú. importa, créeme, siempre la vas a ver, Yeah. pero lamentablemente siempre va a estar el que yo adoro a Dios simplemente si es con ese estilo de música. Ujú. Yo adoro a Dios, hey, cuidado, Yeah. tú adoras a Dios de tu corazón. Ujú. La música, el ritmo, no se supone que influya en tu adoración. Yes. No se supone. Yeah. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Para seguir entonces con el Nuevo Testamento. Es que tu madurez con el Señor no está ahí todavía. Mm. No está ahí todavía. Y no estoy aquí para tirar y lanzar piedras porque creo que todos hemos estado ahí, Ujú. ¿verdad? Si no se toca esa canción, pues como que me pongo como que, si cantan esa canción, otra vez esta canción, ¿verdad? Adora a Dios. Si Yes. estás en la iglesia, adora al Señor. Ujú. Entra Amen. por esas puertas con agradecimiento, como leímos en Hebreos, Yes. y dispón tu corazón a adorar al Señor. Amen. Más Amen. fácil decirlo que hacerlo, lo reconozco también. Claro que sí, eso es así, definitivo. Mira, el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto hace completa referencia al cumplimiento mesiánico. Ya estoy aquí entrando a lo que es la adoración en el Nuevo Testamento. Hecho por, ¿verdad?, profetas o dicho por profetas de siglos anteriores. Desde la destrucción del primer templo en el 586 hasta Malaquías, el último profeta usado por Dios en el Antiguo Testamento, transcurren 400 años de silencio. Wow. ¿Quieres ver algo interesante también, Ezequiel? El pueblo de Israel
estuvo ¿cuántos años de esclavitud en Egipto? 430, dice, Ujú. 430 años. Qué interesante es de que después de 430 años, Dios dice, déjame levantar a Moisés, enough is enough. Ya está bueno, he escuchado el clamor de mi pueblo. 400 años después Mm. también, Dios dice, déjame enviar a mi hijo. Wow. Esos 400 se ven reflejados entonces en los testamentos. Mm. Y ocurre lo mismo, pero en esta vez en Dios mismo bajando Wow. a hacer ese cordero. Ok, eso fue un paréntesis ahí Ujú. que el tema de la música de adoración dentro del Nuevo Testamento está, pero hay que escarbarlo un poquito para verlo. Pero sí hay pasajes muy claves que nos pueden dejar ver el funcionamiento de la adoración de un verdadero adorador dentro del Nuevo Testamento. Jesús y la adoración. ¿Qué hacía Jesús? Jesús apoyó, es muy importante ver esto, Jesús apoyó la adoración de Israel. Ujú. La Biblia que tenía Jesús era el Antiguo Testamento, Ujú. ¿verdad? Él se regía todo lo que hacía, todas las leyes, él cumplió todo. De hecho, él es the fulfillment, él es Cumplimiento. el cumplimiento de Ujú. toda la ley, Ujú. pero la cumplió, la hizo. Así que Jesús iba a las sinagogas, él enseñaba en la sinagoga, él participaba en todos los tipos de festividades. Él era judío Mm. y él seguía las leyes judías Ujú. y todo lo que tenía que ver. Yeah. De hecho, cuando a veces sanaba a los leprosos, decía, mira, asegúrate de cumplir las leyes e ir y hacer todas las cosas debidas, ¿verdad? Ujú. Así que es importante ver esto. Número dos, Jesús reemplazó, ya dicho esto, Jesús reemplazó el Antiguo Testamento y sus instituciones de adoración. Y aquí es como que se va poniendo como que, oh, él se vio como el cumplidor de culto en el templo. Mm. Todo esto, el tabernáculo de Moisés, el mismo de David, que me fascina el tabernáculo de David. Y entonces el templo, todo esto señalaba a Jesús. Él era Ujú. mayor que el templo, lo vemos en Mateo 12:6. Y dejó saber que sus rituales ya eran obsoletos. ¿Por qué? Porque Dios mismo bajó a hacer ese cumplimiento. Yes. Al celebrar la Pascua, esto lo vimos al principio, Él se vio a sí mismo como el sacrificio final y como el Cordero de Dios. Él está diciendo, yo soy ese cumplimiento. Mm. Todo lo que hacían no es que no importe, simplemente hay un nuevo pacto ahora. Yeah. Número 3. Jesús asumió el derecho a reinterpretar las costumbres de adoración judaica. Aquí se pone un poquito más fuerte todavía. Por eso tanta tensión con los fariseos, Ezequiel. Por eso tanta tensión con mucha gente. Porque Jesús era un revolucionario. Él estaba cambiando la forma de adorar, ¿verdad? Ujú. Pero lo que ellos no podían ver es que ese Jesús estaba cumpliendo con cada una de las reglas que Dios había ya encomendado. En una confrontación que Jesús tuvo con los fariseos acerca de guardar el sábado, Jesús le dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Aquí vemos cómo Jesús rompía con ciertos estigmas y parámetros. Mm. También el tema de ser puros e impuros. Mira, estoy leyendo un libro bien bueno acerca de Génesis a la Nueva Jerusalén. Habla muy detalle, con mucho detalle así, acerca de tres categorías en Levíticos, que es la pureza, la santidad y el impuro, Mm. ¿verdad? Y ser impuro. Esto era algo, Ezequiel, esto en una mente israelita, esto es lo que siempre estaba. Ok, estoy santo delante de Dios, estoy puro o estoy impuro. Muchas cosas hacían que estuvieras impuro. Por ejemplo, sabemos que la mujer cuando tenía su ciclo menstrual quedaba impura. No es que estaba en pecado, era impuro. Mm. Es algo distinto, ¿verdad? Estar puro, tenías que pasar por ciertas cosas para estar puro nuevamente y estar santo. No mucha gente llegaba a ese estado, pero para llegar a ese estado normalmente eran los sacerdotes, ¿verdad? Tenías que pasar por un montón por un montón de reglamentos y un montón de cosas para llegar a ese estado. Jesús rompe con eso también, rompe con eso. Y todo esto se había convertido en ¿qué? En legalismo.
Mm, Oye, pero, ¿por qué no se están lavando las manos? Están impuros ustedes. yeah. Y Jesús le dice, hey, no lo estás entendiendo. No es lo que tú tocas con las manos que te hace mal, es lo que sale de tu corazón. Mhm. A esto entonces, y podemos ver claramente que todo esto se relaciona a la adoración, Yeah. ¿verdad? El punto de estos tres casos es que Jesús estaba proclamándose a sí mismo, proclamaba su señorío, su lugar en el reino, su lugar en la revelación de Dios y su historia como alguien superior a todo lo anterior a él. Algo último que quiero mencionar es adoradores en espíritu y verdad. Mm. No sé cómo estamos de tiempo, pero quisiera también tocar un poco lo de la música, si nos da el tiempo. No, estamos bien, Este, estamos bien. En el capítulo 4 de Juan, es una de las conversaciones más Mhm. interesantes que podemos ver en la Biblia completa, de hecho. Y es muy interesante también de por Jesús no decide ir a un hombre, Jesús decide hablar con una mujer. Mm. Y eso es muy interesante también. Pero aquí Jesús está completamente cambiando la teología de cómo nosotros vamos a adorar. Yeah. ¿Ok? Sabemos que los samaritanos, su adoración era hecha en ignorancia. ¿Por qué era ignorante la adoración de los samaritanos? Bueno, su espiritualidad era limitada, ya que rechazaban el Antiguo Testamento. Solamente ellos tenían el Pentateuco, lo que Moisés había escrito. Ellos no leían los salmos, los proverbios, los, este, los profetas, o sea, no tenían esa revelación. Mhm. Solamente tenían y se guiaban por el Pentateuco. Su adoración era caracterizada por ser de mucho entusiasmo, pero carecía de información correcta. Por eso Jesús mismo le dice, no, es que ustedes están mal, la salvación viene de los judíos. Mm. Ellos sí tenían todo el libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. De hecho, ponte a pensar de que cuando Jesús le dice, yo, si tú supieras que te está pidiendo agua, tú me estarías pidiendo esta agua porque el que toma de esta agua no va a volver a tener sed. Mm. ¿Qué pasó ahí? Ese que ella le dice, wow, porque su espiritualidad era como que bien mística y bien, wow. Y dice, Señor, dame de esa agua. Ella creía literalmente que había una agua que tú tomabas No y te no va a ibas a tener tener sed. sed jamás, Mhm. ¿verdad? Entonces Jesús dice, no se trata de eso. Ahora, los judíos aceptaban y tenían como palabra de Dios todo el Antiguo Testamento. Mhm. Ellos tenían la verdad, pero carecían del Espíritu. Esto Mm. lo vemos en los fariseos. Esto es evidente cuando Jesús confronta a los fariseos por ayunar, orar, diezmar, todo por mandato, pero no lo hacían de corazón. Yeah. Vemos también en Marcos 7, cómo Jesús cita a Isaías hablando de la hipocresía de alabar a Dios de labios, mas el corazón está lejos de él. Mm. Entonces, para culminar con esto, la conversación de Jesús con la samaritana se divide en dos cosas. Ustedes están adorando en el monte de Gerizim o en el monte o en Jerusalén, en Mm. Sion. La samaritana decía, bueno, yo entiendo que es aquí y no es allá. Jesús decía, ok, vamos a romper esto de una vez y por todas. La adoración ya no va a importar de dónde estás, de si estás en este monte, si estás aquí o allá. La adoración va a empezar acá, Mm. en el templo, que tú eres el templo. Dice, no se va a tratar de ahora de ritos, no se va a tratar de costumbres, de atmósferas. La adoración va y tiene que emanar de tu corazón Mhm. porque va a ser el templo donde Dios va a habitar. Yes. Y eso es algo nuevo, extremadamente nuevo, que ni los discípulos escucharon porque ellos estaban comprando comida para Jesús. Pero entonces, ¿verdad? Ellos, lógicamente, supieron de esto después. Así que adoración en espíritu en verdad es adorar al Señor con la verdad en cuestión de escritura, saber cómo el Señor quiere que su adoración sea. Mm. ¿Verdad? Y esto va mucho a lo que el Señor está hablando aquí. Y adoración en espíritu es que no podemos venir con mucho conocimiento y con mucha cosa y sin nada de corazón. Mhm. Tengamos mucho cuidado con eso porque fácilmente, Ezequiel, podemos convertirnos en un fariseo.
mm, Sabemos mucho y tenemos esto, ¿no? Dios se adora de esta forma, pero mi corazón no está ahí. yeah, Cuidado. mm, Eso más que todo lo que traía en cuestión a la teología de la adoración. Lo que tengo ahora es más enfatizado a la música. Así que podemos quizá empezar con la pregunta que tú me hiciste, ¿verdad? Que si me la puedes hacer nuevamente, te lo agradecería para escucharla. O si tienes algún comentario en lo que acabo de decir del No, Nuevo no, Testamento. estamos excelentes. Yo creo que ya hemos hablado, o sea, la adoración, como dijiste al principio, va desde Génesis, yo creo que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es algo que se ve desde el principio, es más, desde antes, como dijimos, desde la eternidad, desde antes de las Sí. escrituras. Podemos ver que la adoración existía y nace de Dios, nace de Dios. Yo creo que los ángeles mismos adoraban a Dios, Ujú. pero él quiso probar, yo creo que ver una adoración de redimidos. Yo he escuchado eso una vez que dicen que Dios quiere escuchar una adoración de redimidos. Es totalmente diferente a una adoración de un Claro. ángel. Y Ujú. por eso es muy, muy interesante. Pero la pregunta fue, ¿cómo nosotros, o sea, qué es la adoración musical? Porque pues hemos escuchado que la adoración, pues como lo hemos hablado, es todo, ¿verdad? La adoración es en mi vida, la adoración es, ¿verdad? Cuando yo oro, cuando predico, la Santa Cena, todo es la adoración. Mi vida entera es basada en lo que es la adoración, en la obediencia, hasta obedecer, Sí. es adoración. Pero en el ámbito musical, ¿verdad? ¿Qué es la música? ¿Y por qué? ¿Y qué es la adoración musical? Porque a veces escuchamos ¿cómo lo explico? Pues vamos a tener un momento de alabanza y adoración, ¿verdad? Ya Ajá. tienen un tipo musical que le llaman adoración, ¿verdad? Ujú. Pero realmente eso es un término musical ¿verdad? Háblanos un poquito más de eso, del ámbito ya musical, ¿verdad? La teología Ok. del ámbito de la adoración, pero en el ámbito musical. Sí, yo creo que quiero empezar diciendo que la música, hay que tener cuidado con la música, Uh porque como cualquier otra cosa se puede convertir en algo que no queremos que se convierta, ¿verdad? -huh. La música es una herramienta, es una creación de Dios. Lo tengo aquí, que ya en Génesis 4, habla de que Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Vemos que entonces la música ha estado en cualquier civilización o tribu pequeñita o país o lo que sea, la música está ahí porque ha sido dada por Dios, ¿verdad? La música proviene de Dios. Bíblicamente hablando, la música no solamente es utilizada para adorar a Dios, ¿verdad? Sí tenemos lógicamente muchísimos ejemplos de cómo uno adora a Dios por medio de la música, pero también tenemos que la música se usa para guerras. ¿Verdad? Lo tenemos en Jueces, tenemos Segunda de Reyes que se usa para guerra. En Cantares vemos que se usa para bodas, ¿verdad? Cosechas, al cavar un pozo se hacía música también. Asuntos familiares, canciones para héroes, banquetes, funerales, todo esto, la música también se usa y lo usamos hoy también. De hecho, cuando alguien cumple años, ¿qué hacemos? Le cantamos. Le cantamos también. Todo lo que hacemos va muy ligado a la música. Ahora, quiero meterme, creo que esto, lo que tengo aquí, va muy a la par con lo que tú quieres tratar de decir. Existe música cristiana. No sé si, no sé si eso es lo que... Pero quiero hablar un poquito de eso. ¿Existe música cristiana? ¿Sí o no? Bueno, depende, ¿verdad? La música en sí no es cristiana. El dinero no es cristiano. El dinero es algo que puede ser algo muy bueno, pero puede ser algo muy malo, ¿verdad? Entonces la música es, como dije, un regalo a la humanidad y no únicamente a quienes le profesan y siguen sus estatutos, ¿verdad? No podemos decir que hay un sonido universal cristiano. Eso es música cristiana. Eso es, aunque, ¿verdad? Hay algunas cosas que uno dice, eso se escucha como... Pero, sin embargo, a veces nos referimos a música sacra o aquella música que se distingue de no ser secular. Ya estamos entonces definiendo algo.
Yeah. Al fin y al cabo, lo que termina siendo válido o separando una de la otra es su contenido. Su contenido. También tendemos a usar el término música de iglesia o church music. Son simplemente estereotipos que se han puesto a través de los años y que han calado la mentalidad de la gente para crear distinción. La música no es cristiana. La música es un regalo de Dios a la humanidad, como es la lluvia también, ¿verdad? Es preferible enfocarse en la función de la música y el significado del texto que lleva. Ahora, podemos decir que la música del reino o cristiana es única para aquellos que cantan, tocan y danzan en su fe. La música entonces actúa como un servidor para el pueblo de Dios en cada cultura. Así que cuando es usada para el ministerio, se puede transformar en una herramienta filosa para el reino y al mismo tiempo tomando un rol de siervo para Dios. Ok, ahora después de leer esto quiero hablar algo de acerca de esto. Nosotros tenemos música porque es algo que en el cielo hay música, ¿verdad? ¿Necesitamos música para adorar a Dios? No necesitamos música para adorar a Dios. Pero si podemos tenerla, sería de enorme bendición. Ahora, lo que nosotros hacemos en la iglesia, Ezequiel, y la música que nosotros usamos es simplemente una herramienta que tenemos para exaltar al Señor. Muy importante tener eso en cuenta, de que podemos adorar a Dios sin música. De hecho, no sé si, me imagino que sabes quién es Matt Redman. Él cuando sacó la canción de I'm coming back to the heart of worship, que está hablando del corazón de la adoración, que no es acerca de los delays de la guitarra o los amplificadores o los multitracks. Es solamente la música entonces tiene que emanar de nuestro corazón. Y todo vuelve al corazón, ¿verdad? Pero entonces hacemos una distinción de que hay gente que no profesa ser cristiana, que hace una música excelente también, ¿verdad? Hace una música excelente que de hecho yo a veces pienso también que glorifica al Señor porque proviene de parte del Señor. Ahora, esto es un tema que mucha gente está en desacuerdo, ¿verdad? Pero la música entonces cristiana, la música cristiana tiene que tener un mensaje que edifique. Porque entonces si no tiene un mensaje sano, si no tiene entonces un mensaje que exalte a Dios, pues simplemente es música. Eso es así. ¿Verdad? Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Ahora, ¿qué estamos entonces haciendo en nuestros cultos? Es que simplemente estamos tomando la música y añadiéndole temas cristianos y añadiéndole verdades bíblicas. Eso es todo. Eso es todo. Y lo hacemos de una forma que exalta al Señor, lo hacemos de una forma que glorifique su nombre. Y no sé si vamos a entrarnos ahí o no, pero hay que hacerlo de una forma bien hecho, ¿verdad? No hacerlo ahí pateado y que quede como quede. Yo soy, me acuerdo que a veces me pone un poquito muy exigente en ciertas cosas, porque a veces los músicos como que no traen las cosas ensayadas y yo como que, ok, acuérdense muchachos que lo que hacemos hay que hacerlo para el Señor. Y en ¿verdad? este punto, yo busqué la definición de qué es música y ¿verdad? Encontré que dice, es el arte de combinar bien los sonidos y los tiempos de modo que sean agradables al oído. Es algo que se hace bien, o sea, son sonidos combinados y el tiempo que se hace bien. No es algo que se hace, como decimos en Puerto Rico, pateado, o tirado. O a último momento, o cuando yo tenga el tiempo lo hago, La música es algo que se hace en excelencia. Yo creo que se hace con excelencia. Todo se hace con excelencia, porque todo es para el Señor. Y la palabra dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor, hacerlo bien, hacerlo que le agrade. Porque por eso fue lo que pasó con Caín y Abel. Le dio la ofrenda que le sobró y el otro le dio lo mejor que tenía.
Y yo creo que eso es lo que a veces, muchas veces pasa, porque queremos dar lo que me sobra. Y realmente eso no es la música en el término pues, de adoración, ¿no? Sí. Pues mira, quiero decir algo ahí. Sí, están muy, muy cierto ahí, Ezequiel. La música es algo como cualquier arte que requiere mucho tiempo, y se utiliza, en cuestión de un ámbito congregacional. Tiene que partir también con el propósito de por qué estamos cantando. Eso va a influenciar mucho, de qué hacemos cuando estamos cantando. Ahora, simplemente un comentario, yo creo que Caín trajo lo mejor. Déjame explicarte esto. Caín trajo lo mejor que él tenía. Lo que estaba mal era su corazón. Él no trajo las obras. Yo creo que él trajo los mejores frutos, las mejores vegetales, lo mejor, porque él era un agricultor, ¿verdad? Y Abel era un pastor, un shepherd. Pero Caín, cuando trajo Caín lo que trajo, y mira cómo podemos traer esto, yo me puedo preparar lo mejor que pueda. Yo puedo hacer el solo igualito, ¿verdad? La canción. Puedo cantar sin ningún gallo, pero si mi corazón no está ahí, esa adoración como la de Caín no va a ser aceptada. Y qué triste no estar aceptado delante del Señor porque mi corazón no está donde se supone que esté. Déjame darte otros ejemplos también de cómo la música influye en una persona. Vemos que la música puede ser utilizada por Dios para muchas cosas. Vemos el ejemplo de David cuando Saúl está, ¿verdad?, en batalla con los filisteos. Él manda a pedir un músico que toque mal delante de él. Incorrecto, él manda a buscar un músico que toque bien, un músico que esté preparado, un músico talentoso, ¿verdad?, que toque bien para tocar delante del rey. Solamente cuando él tocaba el arpa, ese espíritu se iba. Cuando entregamos nuestros talentos al Señor, Dios puede usar ahí la música. Cuando entregamos nuestro tiempo, porque créeme, él tenía quizá mucho tiempo, David, con esas ovejas ahí, ¿verdad? Y quizás llevaba su arpa y se hizo muy buen músico. La Biblia dice que él era muy buen músico. Tan bien que tocaba delante del rey. Eso no es cualquier cosa, Ezequiel. Es como ir delante, ¿verdad?, del presidente ahora mismo y decir, bueno, vas a cantar delante. Espérate, hay mejores cantantes. Pero el Señor usó eso. Vemos también en la en la dedicación del templo de Salomón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Cuando las trompetas y el coro comenzó a cantar, en ese momento el Señor descendió tan fuerte que los músicos como que tambalearon y dejaron de tocar por la presencia del Señor que llegó ahí. El Señor utilizó entonces la música para hacerse real en ese momento, ¿verdad? Y vemos también, se me viene a la mente el cántico de María, cuando ella habla, y está en Lucas. Eso es un cántico. Tenemos el cántico de Miriam también. Y sabemos que Moisés canta también, ¿verdad? Todo el mundo canta aquí, está muy bien. Pero María canta un cántico como que de agradecimiento, que está siendo utilizada por Dios para algo increíble, ¿verdad? Así que nuestra música, todo lo que hagamos, tiene que estar conectado, pero muy conectado al corazón de Dios. Amén. Si no, no te vistas, que no vas. Yes. Pues mira, tengo otras cositas aquí también, y quisiera tocar un poquito acerca de cómo afirmar al músico, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero pasar bien rápido por esto. La música del reino sí tiene ciertas características. Toda discusión en el contexto cristiano debe empezar con Dios. No empiezan con música. Pues
Sin el entendimiento histórico del rol activo de Dios desde la creación, caída del hombre y acto de redención por parte de Jesús, nuestra música no tendría nada diferente a la música de hoy. Nuestra música es, en otras palabras, es eterna, Yes. porque habla de un Dios eterno. Y número dos, música del reino tiene un propósito, tiene una función y un propósito. La música es una herramienta del reino de Dios. La Biblia demanda que haya 3 propósitos esenciales. La música, vida, que hagamos debe dar gloria a Dios. Esto lo vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tiene que dar gloria a Dios. Señor. Número 2, nuestra música debe tener una función de reconciliación. ¿Okay? Esto está en 2 Corintios 5:16. Número 3, para extender el reino más allá de nuestro entorno. Hebreos 13. Para extender el reino. Yo no estoy cantando por cantar. Yo estoy cantando con propósito. Yes. Para que el reino del Señor se extienda. Amén. Amén. Y número 3, y con esto quiero entonces pasar al último tema que tengo aquí. Desde el principio hasta hoy, Dios ha permitido que la iglesia esté de pie. En estos 2000 y pico de años, Ezequiel, siempre ha habido música. Siempre ha habido música. La música siempre ha sido parte esencial de la iglesia. Desde los salmos, himnos griegos, cánticos gregorianos y desde la reforma protestante en adelante hasta hoy, tenemos un manjar de música y arte que engloba toda la iglesia cristiana. Todo lo que se hizo en el Renacimiento, antes del Renacimiento, ¿verdad? Esto era arte que salía de un corazón dispuesto para adorar al Señor. Una de las mejores piezas musicales, ¿verdad? Handel y compuso Hallelujah, es un coro de su oratorio. Tenemos a Bach con todas las fugas que él hizo. Antes de eso tenemos a Palestrini. Un montón de compositores que hacían música para Dios de una forma fenomenal. Y hoy tenemos grandes también haciendo música para Dios. Así que esas 3 cositas son bien importantes al hablar de música del reino. Quiero terminar mi parte aquí, pero no sé si tú tengas unas últimas preguntas ahí, pero seguimos. Quiero hablar acerca de esto. Así como los hijos son afirmados y animados a seguir hacia adelante, los músicos necesitan de personas para recibir afirmación para seguir hacia adelante también. Lastimosamente también está la afirmación negativa hacia una persona que no tiene quizá talento. Esta última normalmente se comunica de una forma no verbal. Estoy hablando ahora sobre los músicos en la iglesia, Ezequiel. Algo muy importante. Hay otras formas más tradicionales de afirmación, como un diploma que indica su esfuerzo dados en materia o instrumento. Otros cuentan con galardones, hasta honores nacionales que dejan saber y afirmar su función como músico. ¿Qué nosotros estamos haciendo como iglesia para afirmar nuestros músicos? Hay un éxodo de músicos de nuestras iglesias. ¿Por qué? Veamos 4 formas en cómo la comunidad del reino puede afirmar a un músico. Número 1, proveer una visión para el desarrollo. Tú no puedes hacer simplemente música porque sí. Tienes que tener una visión. Por eso yo mencioné al principio, ¿cuál es la visión del pastor para el ministerio de música? Si no hay uno, sea el pastor de adoración, comienza con uno. Tienes que tener una visión para ese ministerio. Una visión es el modelo o meta en la que alguien desea alcanzar, ¿verdad? Muchos cantantes, músicos, coros emulan a profesionales en su arte. Estos músicos profesionales se convierten en estándares y modelos a seguir, ¿verdad? Músicos jóvenes inexpertos aprenden de su propia ejecución e interpretación de estos grandes. Por esto es tan importante los conciertos y festivales de adoración. ¿Verdad? Ahora mismo es un poco difícil ir a esto, ¿verdad? Pero es importante ir a veces a estos conciertos porque como que animan a uno a querer alcanzar eso. Sí. Número 2, proveer un estándar para el desarrollo. Número 1 es visión, número 2 estándar. Esto hace referencia a una expectativa de excelencia. ¿Cómo yo sé
que tú vas a entrar al ministerio y te vas a quedar estancado? ¿Qué yo puedo hacer como líder para yo ver que tú sigues subiendo y escalando otro peldaño? Estamos hablando del poner un estándar para que cuando alguien nuevo quiera entrar al grupo, la decisión de ingreso se base por estos estándares. También es importante ver de que no todo el mundo tiene el talento musical y no todo el mundo tiene el talento para predicar. Eso es. No todos tienen el talento para mecanear, ¿verdad? Yo no lo tengo. Yo no soy muy bueno con los carros. Así que cada uno, el Señor le ha dado ciertas cosas, ¿verdad? Proveer un estándar. Número 3, proveer el apoyo para el desarrollo. Independientemente si una iglesia tenga las finanzas para pagar un salario a los músicos o no, nuestras iglesias deben de proveer distintos tipos de apoyo. Yes. Primero, las congregaciones y sus líderes deben de orar que no solo Dios levante músicos ungidos para la iglesia, sino que estos músicos puedan servir efectivamente su ministerio a la congregación. Segundo, iglesias pueden promover becas, apoyo financiero para brindar clases privadas. Mira, pastor, como, ¿verdad? No sé si tú estás dirigiendo el grupo de alabanza y dije, pastor, he visto a este muchachito, él se ve que tiene grande potencial. ¿Por qué no hacemos algo para que él comience a coger unas clases y comenzar a invertir en este muchacho? Eso es muy válido y lo tenemos que hacer. Finalmente, las iglesias pueden crear un lugar para que los músicos puedan desarrollarse como docentes y líderes para aquellos que están empezando en la música. Mucho mejor todavía, los músicos ahora mismo de esa congregación pueden actuar como maestros a la nueva generación que se está levantando. Y número 4, mostrar tolerancia para el crecimiento. Es importante dar lugar a nuestros músicos para que los jóvenes quieran expresarse como ellos se expresan en nuestra iglesia, ¿verdad? Lugares donde no encontrarán seguridad y amor que una congregación sana puede ofrecer. La música cambia. Por eso hay tantas ramas de Hillsong, porque están queriendo atacar las distintas generaciones, ¿verdad? Y eso es algo muy, ¿verdad? Muy inteligente de parte de ellos. Es importante invertir en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque hay propósito en la música que hacemos. Amén, amén. Wow. Y qué bueno que tocas ese tema porque nosotros no hablamos de eso, pero cuando Dios habló a mi esposa y a mí abrir este canal, es para trabajar en el ámbito de la juventud y la niñez, porque sabemos que son esenciales en la iglesia, son importantes en una iglesia. Muchas veces, y lo que es la adoración también, la adoración, la educación, pero yo siempre he dicho, si no hay jóvenes en una iglesia, y menos si no hay niños en una iglesia, la iglesia en algún momento va a morir. Y hay que nosotros tener mucho cuidado cómo nosotros cuidamos a esa juventud, cómo nosotros enseñamos también a esa niñez, porque a veces enseñamos cosas que, Dios mío, no por juzgar a nadie, pero cosas que están erróneas o no enseñan de la forma correcta. Entonces, después los niños llegan a casa y dicen, papi, aprendí esto, cuando tú dices, pero eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad? Aquellos que estudiamos las escrituras. Entonces, porque ahora queremos, y no es por juzgar a nadie en ninguna iglesia, o sea, algún lastimado, perdón, pero queremos cubrir todas las áreas, queremos... ¿cómo lo puedo explicar? Queremos que todo esté cubierto, que todo esté bien, que todo esté, y no tengo a alguien que me cuide de los niños, que es una palabra que mi esposo y yo pues no nos gusta. En una iglesia no se cuidan niños, para eso entonces lo tienen un cuidado regular. A una niñez se le enseña, se le ministra también, igual que una juventud. No es, creo en los juegos con la juventud, yo creo que se pueden hacer juegos y se pueden hacer actividades fuera de la iglesia. Pero también se necesita un momento de adoración y de coinonía espiritual también para que tenga una juventud fuerte, porque entonces, que mucha diversión, pues entonces afuera también me divierto, entonces me voy al mundo que me divierto allá mucho mejor, ¿verdad? Entre comillas. Yo creo que es algo esencial que podamos entender que tenemos que involucrar y que tenemos que enseñar a nuestra juventud y a nuestra niñez. Y me gustó mucho lo que dijiste, también el apoyo, ¿verdad? El apoyo... es importante
también en lo que es nuestros músicos. Muchas veces como ministros, ¿verdad? No le damos no es que le demos aplauso, pero sí, de cierta manera, ese apoyo, ese que está bien, qué bueno que lo hiciste, o buen Palabras de trabajo, afirmación. Ujú. exacto, afirmación, vamos a mejorar en esta área, vamos a conseguir ayudas. Creo que es muy Sí. importante, como dijiste también, no es necesario a veces tener mucha finanza, ¿verdad? Porque a veces entendemos que las iglesias pues pasan por una crisis financiera, y más en estos momentos que hay muchas iglesias Mm, cerradas y no tienen personas que den los diezmos y las ofrendas. Pero yo creo sí, que existen plataformas como estas, ¿verdad? Que nosotros en cierta manera podemos ayudar a otras personas, y hay gente también dentro de la iglesia que quieren ayudar, y es importante eso. así es. Eh, Sí, pero, sí. Natán, men, muchas gracias por Sí, mi hermano. compartir conmigo el día de hoy. Yo espero que no sea la última ni la única, pero me fascinó Claro. cómo pudimos ver la duración literal desde el principio hasta el final de la palabra, Mm. y lo aprecio mucho que estés aquí con nosotros de verdad el día de hoy. Oh, no, para mí ha sido una bendición, Ezequiel, poder dar un poquito, ¿verdad? Y es muy importante todo lo que se habló aquí, porque hablando con mi pastor, ¿verdad? Nuestra, nuestra juventud y lo que está ocurriendo ahora, todo está en juego. Yes. Y hay algo que nosotros no hablamos mucho, Ezequiel, y quizás me voy a meter en un lado donde está un poco difícil, pero este, mucha gente cree que uno puede vivir como cualquier persona Mm, y como quiera estar bien delante del Señor. mm, Y algo que estaba comunicando, hablando con los jóvenes el miércoles pasado, cuando Jesús dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano mm, y estás adorando a Dios de esa forma, es un vivo ejemplo de cómo Dios no acepta tu oración, mhm, yeah, ¿verdad? Ponte bien con tu hermano. mhm, Si tienes algo contra él o contra ella, mándale un texto, llámalo, haz algo. ¿Sabes por qué? Y aquí fue donde esto mismo se lo dije a mis muchachos. Tu alma está en juego. mhm, yes, Tu alma está en juego. Una persona que no tenga el perdón del Señor o no haya perdonado, no, no, no puedes ver al Señor. yeah, Tienes que estar santo delante del Señor. mhm, Y si crees que vas a entrar al cielo con algo ahí en tu corazón, mm, mm, ten cuidado, yes, ten cuidado. La adoración es estar puro delante del Señor. amen, No perfecto, perfecto no vamos a poder mhm, estar perfectos. Aunque Pablo habla, ¿verdad? Y hay una teología acerca de eso también. Pero más allá de eso, es por medio de la sangre del Señor que yeah, podemos ser santos y aceptables. Pero amen, esto es tomando nuestra cruz diariamente. mhm, Así que, Ezequiel, te bendigo también, mi hermano, bendigo a tu esposa, que el amen. Señor los siga bendiciendo mucho y siga adelante, porque el Señor tiene muchísimas cosas para ti, mi hermano. Amén, amén. Muchas bendiciones, Natán. Gracias. Bendiciones. Dale, ok, chao pues, bendiciones. Bye.